Dios les bendiga. Es un gusto poder encontrarnos una vez más a través de este medio y poder seguir en el estudio de números. Estamos trabajando con el libro de números y hoy nos toca el tema de la asignación de funciones. Vamos a estar leyendo del capítulo 4 al el capítulo 3 y el capítulo 4. Durante todo el mes hemos diversificado el libro de números y la verdad que estamos aprendiendo unas cosas muy interesantes. Quizás en otras ocasiones no lo habíamos tomado como tanto el interés. Yo no sé si usted tiene algunos libros preferidos, yo los tenía, pero números me está encantando, así de que queremos compartirlo con ustedes. Y bueno, vamos a ir empezando a trabajar lo que es el capítulo 3 de números, que es el censo de los levitas. Si usted tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Y puede estar leyendo con nosotros. También puede estar mandando mensajes en el video si tiene alguna duda o si tiene algún comentario, pues bienvenidos. Vamos a estar tratando de contestar a algunas de las dudas, ¿verdad? Que surjan. Pero en este censo de los levitas vamos a hablar muchísimo de Aarón, vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de los levitas, de por qué los primogénitos, y entonces esto está muy interesante. Los sacerdotes de la familia de Aarón. Habla acerca de Aarón y de Moisés en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí, y dice que estos son los nombres de los hijos de Aarón, y nosotros vamos a encontrar aquí muchísimos nombres. Me llama mucho la atención que el Señor siempre dice, cuéntalos, pero cuéntalos por su nombre. O sea, eso es algo como muy sobresaliente en este capítulo. De repente cuando nos ponemos a pensar en que el nombre lo rebajamos o le decimos al niño, ay Pepito, ay el chaparrito, pero no, el Señor sí toma mucho en cuenta el nombre de los hijos ¿No? de los levitas, de los sacerdotes. Ahora, recordemos que como iniciamos del capítulo 1, en ver que para Dios son importantes los números, pero no solamente los números por sí solos. Ahora encontramos capítulo 3, capítulo 4, que no solamente es el número, sino el nombre también es importante para Dios. Y bien tremendo la cuestión aquí de los hijos de Aarón, ajá, los hijos de Moisés, cuando habla acerca de, por ejemplo, Nadab y Abiud, que eran los dos hijos mayores de Aarón. Los dos hijos Y, primogénitos de ajá, Aarón. y los dos sacerdotes ya calificados para sustituir el sacerdocio de su padre, pero aún así ellos fueron derrocados por el Señor, porque ofrecieron fuego profano delante del Señor. Entonces, bien tremendo de repente cuando servimos al Señor y estamos dentro de un liderazgo, dentro de la iglesia, ¿verdad? Y nuestros hijos no quieren servir al Señor o no se quieren involucrar en las cosas de Dios, Dios interviene. Dios interviene. Ojalá y Señor nos ayude viendo todas estas historias que se presentan a través de toda la Biblia, de cómo es que Dios sigue trabajando con nuestras familias, ¿no? Y habla sobre Eleazar y sobre Itamar. Entonces, ellos heredaron el sacerdocio y lo pasaron a sus hijos después de ello. Aquí dice que Abiud y Nadab no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia. Qué tremendo es que el Señor quiera bendecir a nuestras familias, quiera bendecir a nuestros hogares y seguimos trabajando. El Señor siempre poniendo su mano sobre lo que son nuestros hijos, lo que es nuestra descendencia, lo que es el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de Si nosotros. recordamos que, que somos criados a la imagen y semejanza de Dios, recordamos también que el mandato es llenar la tierra y sojuzgarla. Lamentablemente las nuevas generaciones incluso piensan en no tener hijos. Eso es ir en contra del plan perfecto de Dios. Hay que darse cuenta que los sacerdotes eran una pequeña familia, una pequeña parte de la familia entre los levitas. Ajá. El sacerdote era un levita, pero no era la misma cosa en absoluto.
aunque los sacerdotes eran levitas, los sacerdotes tenían una función y los levitas tenían otra función. Son aquellos que eran descendientes, solo aquellos que eran descendientes de Aarón podían ser sacerdotes. Y ahí la importancia de qué tipo de familias estamos formando, porque ahora la palabra del Señor dice que nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. Esa es como la función que ahora el Señor nos ha dado. Ahora cuando viene Cristo, la situación, ¿verdad? Nuestra posición como cristianos, como gente de fe cambia y entonces nosotros podemos heredar, delegar, ministrar a nuestras familias. Me he puesto a pensar de repente, ¿qué piensa el Señor acerca de las familias o de los padres que piensan, bueno, yo estoy sirviendo al Señor, pero mis hijos van a tomar su decisión si le quieren servir o no le quieren servir? Y créame que la Biblia no enseña. No es esa la temática bíblica, no es esa la enseñanza bíblica. Cuando tú le sirves al Señor, tu familia está llamada a ser parte también de esa honra, de ese ser consagrado de ese servicio. de ese servicio para el Señor. Sí, definitivamente el hecho de poder servir a Dios es el mejor legado. A veces decimos, ¿qué le dejamos como legado a nuestros hijos? Y pensamos, no, pues ser licenciado, ser abogado, tener una carrera, pero cuando hablamos del servicio en la obra del Señor no pensamos, pues que sea pastor, evangelista, será el mejor legado. Déjeme decirle que el que nuestros hijos conozcan a Dios y sirvan a Dios es el mejor legado. También habla acerca de la tribu de Leví. Dice que hazle, dice, estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Entonces la tribu entera de Leví fue dada para servir las necesidades de Aarón y de los sacerdotes, pero no como en una forma de tú vas a poseerlos y tú eres Señor. Es que Dios le había encargado algo a Aarón y a los sacerdotes, pero sabía que no podían hacerlo todo. Entonces él escogió a los levitas, ¿verdad? Y desempeñan, dice, el cargo de él, o sea, el cargo de Aarón. Entonces las necesidades de la congregación en general tenía que ser parte del trabajo de las levitas y las necesidades del tabernáculo mismo. Todo esto era parte del trabajo de los levitas, era dirigido por Aarón y era trabajo de Aarón. Ahora, recordemos que no solamente estamos hablando de personas que iban a servir al tabernáculo, sino recordemos que era un número bastante considerable. Estamos hablando de más de 600,000 personas en esa travesía sobre el desierto, pero que tendrían que atender también las necesidades de todo el pueblo. Entonces, por eso Dios les estaba él estaba escogiendo a quienes le ayudarían a Aarón para servir en el tabernáculo. Sí, y esto no fue estrategia de Aarón, ni siquiera de Moisés, ellos no lo pensaron, fue una estrategia de Dios, ese Dios de orden, otra vez se manifiesta para organizarnos y organiza a los levitas que estaban bajo la dirección de Aarón, entonces para que les sirvan, y son enteramente dados a Aarón y ellos no estaban para hacer su propia cosa, sino las cosas de Aarón, ¿verdad? Y en este caso porque era lo que Dios había designado para su adoración. Recordemos que no podía hacerlo cualquier persona. Y si alguien lo hacía, dice que iba a caer muerto, porque no estaba destinado para eso y porque aunque quisiese ayudar, aunque yo quiera hacer algo más que no me corresponde o para el cual Dios no me ha escogido para servir, tenemos que tener mucho cuidado. No es la primera vez que se menciona en la historia esta parte como de los celos, ¿no? Habla desde mucho antes cómo los celos siempre se manifiestan, porque miren, en algunas maneras ser sacerdote era como mucho más vistoso, mucho más honorable, honroso, glamoroso, si gustan, porque hasta todo el atuendo del sacerdote era muy especial. Pero el servicio de los levitas, hacía el trabajo de los sacerdotes posibles. Entonces, y era visto por Dios como si tuviera el mismo valor que del trabajo que estaba haciendo el levita, era el mismo valor del trabajo que estaba haciendo el sacerdote, nada más que cada uno con diferentes funciones. Entonces, cuando llegamos al capítulo
cuando llegamos a los versículos 11 y 13, Dios habla a Moisés y dice que tome de entre los hijos de Israel, en lugar de todos los primogénitos, a los levitas. Y esto es una historia muy interesante si queremos entenderla, porque los primogénitos le pertenecen a Dios desde el momento que Él los tomó en Egipto. Ajá. Le pertenecen a Él, dice la Escritura. Y un cordero primogénito de una oveja se le daría al Señor. Ajá. Y no quería sacrificios humanos. Entonces, Él tomó de la tribu de Leví como el primogénito de Israel. Dijo, bueno, como todos los primogénitos son míos, lo que vamos a hacer es que la tribu de Leví va a representar a todos los primogénitos del pueblo de Israel. Y cuando viene el censo, es algo bien interesante porque se cuenta a los hijos de Aarón, a los hijos de Leví, que son Gersón, Joat y Merari. Y entonces dice, de los hijos de Gersón, ¿no? 7,500. De los hijos de Coat, 8,700. De los hijos de Merari, 6,200. Y entonces dice, hagan el recuento de cuántos son todos los hijos de Leví que van a servir en el templo. Y entonces dice el versículo número 39, van a ser 22,000 personas que van a servir en el tabernáculo. Pero aquí viene algo interesante y que quizás yo no le había puesto mucha atención. En el capítulo, en el versículo 46, habla acerca del rescate de los primogénitos. Miren, sucede lo siguiente. Como todos los primogénitos le pertenecían al Señor, y entonces el Señor dice, bueno, vamos a agarrar a los de la tribu de Leví y ellos van a representar a los primogénitos de Israel. Entonces dice, ¿cuántos son de la tribu de Leví? Son 22,000. Y cuéntenme a todos los primogénitos de Israel, ¿cuántos son? Y entonces dice aquí que son 22,273. ¡Qué tremendo! Y dice, bueno, entonces esos, dice, y para que el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel, que excede a los levitas, tomará 5 ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás, y el ciclo tiene 20 gueras. Entonces es bien interesante saber que el Señor quiere hacer un orden. Dice, bueno, no voy como los hijos de Leví, no, como que hay una diferencia, vamos a pagar la diferencia, dice. Vamos a quedar iguales. Sí, qué tremendo el Señor. Es decir, que Dios no da la oportunidad, si lo podemos ver así, Dios no da la oportunidad de que pensemos que le debemos a Él, sino todo lo contrario, que Él tiene perfecto control y que no es así como que, entonces Dios me debe a mí, ¿no? Todo lo justo, todo lo que es recto, todo lo que está bien ordenado, le corresponde a nuestro Padre, pero aquí hace esa diferencia, es decir, eran 200 y feria, y dice, ok, para que no queden ustedes debiendo 273 van a pagarme 5 ciclos por cada uno de ellos, y vamos a quedar a mano. Sí, y esta es una de las primeras veces que veo en la Biblia que por el primogénito y como para pagar su rescate, se le pone precio al primogénito para decir esto es como en honor, en honra, para que quedemos equitativamente, para que realmente se contabilice apropiadamente todas las cosas. Yo no les debo, ustedes no me deben, lo hemos elegido de esta manera y se hizo un ajuste para que el pueblo de Dios o los levitas representaran a todos los primogénitos. Es algo bien interesante porque los primogénitos, nuestros hijos, las primicias, todo le corresponde al Señor.
pero el Señor hace esa elección, ¿no? Esa elección. Y así como Él hace esa elección o selección de quienes le servirían, yo no sé si le ha pasado, pero como padres en algún momento decimos, mi primogénito va a ser esto, porque yo quiero que haga esto y quiero que en algún momento realizarme en mi hijo. Ahora yo no pude ser contador, que él sea contador, pero yo no sé si usted ha pensado en algún momento, mi primogénito va a servir a Dios con todas sus habilidades, con todo el conocimiento, pero que él sirva a Dios. Y la pregunta es que aquí en la escritura, en el capítulo 3, dice que eran los niños nacidos de un mes en adelante. Puede pasar un mes, 40 días, 3 meses, 6 meses, un año, sin que presentemos a ese primogénito delante del Señor y le digamos, gracias Señor, este niño que me has dado, yo lo pongo, lo entrego, lo dedico a ti para que te sirva. Aunque usted diga, sí, yo se lo dediqué al Señor, pero Dios se encargará de hacer lo que Él quiera con él. Pero mi obligación, mi dependencia de Dios me lleva a decirle, Señor, aquí está mi primogénito. Sí, eso es algo muy interesante. El Señor empieza a pedir que sean censados desde un mes. Y de repente yo me pongo a pensar cuánta gente dice, pues ya un día de estos, o al siguiente presentación, al siguiente aniversario, ¿verdad? Porque nosotros presentamos a los niños en el aniversario, estamos pensando en la parte, o dejamos de pensar en la parte que nos corresponde a nosotros con respecto a darle al Señor lo primero y lo mejor. Cuando vemos el tabernáculo tiene una forma rectangular y básicamente los tres hijos de Leví y contando a Moisés y a la tribu de Aarón o a Aarón y a Aarón, sus hijos están cubriendo los cuatro flancos flancos. de lo que es el tabernáculo y cada uno de ellos tiene algunas habilidades. Bueno, me llama muchísimo la atención, lo vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, y cada uno tiene habilidades, ¿no? Con respecto a lo que necesitan hacer. Cuando hablamos de los primogénitos, quien siempre fue pensado en ser como el mejor, el más favorecido, siempre le pertenece a Dios. Así que en lugar de dar un primogénito de Israel a Dios en sacrificio, la tribu de Leví sería dada a Dios en lugar de cada hijo primogénito de Israel. Entonces, aquellos que le sirven a Dios, bueno, no sé, lo vamos a ver más adelante, Dios les llama mis regalos. Ajá, esos son para mí, yo los he escogido, lo vamos a ver más adelante. Son míos. Ajá. El número de los hijos primogénitos de toda la nación eran 22,273. Vamos ahora al capítulo número 4 y estamos hablando acerca de los deberes de los sacerdotes. Por ejemplo, los hijos de Joab, dice, entre los hombres de las familias de Coat, solo ellos entre los 30 y los 50 años eran permitidos en realidad para hacer el trabajo del santuario. Ok, aquí encontramos una edad que nosotros consideramos como seres humanos una edad en la que estás maduro, tienes la fuerza suficiente, has adquirido la sabiduría de la vida y entiendes bien tu participación en el ambiente en el que viven. Y estamos hablando de un pueblo, de una nación que Dios escogió para su gloria, el pueblo de Israel. Entonces encontramos aquí algo característico, ¿sí? Dice de 30 años hasta los 50 iban a hacer ese tipo de trabajo para servir en el tabernáculo. Era la edad productiva. O sea, ¿quién está pensando entre mis 30 y mis 50 años? Este va a ser mi trabajo principal. Los de Coat. Los levitas de Coat estaban pensando, he crecido, mis fuerzas, mi energía es para esto que lo voy a utilizar, porque ellos básicamente cargaban lo que son el tabernáculo, que era preparado y empacado por Aarón, porque ellos no podían tocar.
y la supervisión directa de uno de los hijos de Aarón. Si ellos no podían tocar las cosas santas, los hijos de Aarón supervisaban y los de Coat eran los que Los pues coatitas eran los indicados sí, para transportarlo. para cargarlos. ¿Quieren saber cuánto era lo que cargaban del tabernáculo? Aproximadamente 8,5 toneladas. Más de 8,5 toneladas. Entonces uno se pone a pensar, y no tenían camiones de transporte, Sí. no tenían grúas para subirlo, pero era la cantidad en toneladas que transportaban del tabernáculo, todo empacado, supervisado por el hijo de Aarón. Pero era muy importante la edad porque ahí que ya había una combinación de entre sabiduría y fuerza física. Entonces, sí habla la palabra del Señor nos instruye para que quienes van a servir a las cosas sagradas del Señor, ¿verdad? Tengan cierta edad, cierta madurez. Y pues en este caso, pues se necesitaba, se necesitaba fuerza. El empaque y los utensilios del mobiliario, ¿verdad? Del Cuando haya tabernáculo. que mudarse, dice, de campamento. Recordemos que estaban en una travesía en la que se estaban moviendo de manera continua. Lo que Grandes sería distancias. 40 días se convirtió en 40 años. Así que constantemente estaban moviéndose. Sí, entonces dice, cuando haya de mudarse del campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocar las cosas santas, no sea que mueran, porque eso es algo muy importante. Era santo, Acuérdense que santo, santo. los sacerdotes eran los únicos que podían tener acceso hacia las cosas sagradas, pero necesitaban de todo el equipo de los levitas para poder mover, transportar y empacar todo el campamento, pero las cosas sagradas solamente les eran confinadas a los sacerdotes. El encargo, por ejemplo, de Eleazar, que es el sobreviviente mayor del hijo de Aarón, el sumo sacerdote, era quien supervisaba este trabajo de los coatitas. Los gersonitas, por ejemplo, por su parte, tenían la supervisión de las coberturas del tabernáculo, de las pieles, de los diseños artísticos, tejidos, ¿verdad? Que conformaban las paredes, el techo de la carpa, y ellos hacían todo esto bajo la supervisión de Itamar, el hijo de Aarón. ¿Qué coordinación tan maravillosa hace el Señor? Y deja tú la coordinación, o sea, recordemos que nada fue idea ni de Aarón ni de Moisés. Todo venía como consecuencia de acción directa de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y Él como Dios de orden dio instrucciones precisas para que se cumpliesen, para evitar problemas como el ofrecer fuego extraño al Señor, causa de muerte para los dos hijos primogénitos de Aarón. La familia de Merari era la que se encargaba de empacar y transportar todas las tablas y pilares del tabernáculo. Acuérdense que este era un trabajo muy importante porque todos los metales eran preciosos, entonces no era cualquier cosa. Y también esto era, hay que entender que todo este trabajo no era un trabajo voluntario. No es así como que, yo quiero servir al Señor, pero si me dan ganas, si quiero, si puedo. No, si estás llamado para servir al Señor, no es un trabajo voluntario. Opcional. Sí, Moisés y Aarón asignaron por nombres, todos los utensilios que ellos tenían que transportar. Y con tan valioso cargo y tan larga la distancia, era un trabajo importante que hacer. Entonces, cuando tú estés en la lista de aseo, cuando tú estés en la lista de un ministerio, cuando tu nombre esté anotado en alguna actividad, es muy importante que entiendas que tu nombre es importante, que es importante para todo el equipo de trabajo, que tú eres importante para el equipo de trabajo, para Dios, para el Señor, sí, y que tu nombre no pasa desapercibido, pero que no es un trabajo voluntario. Una vez que pertenecemos a una iglesia, estamos entendidos de que somos llamados para servir al Señor. Nuestro nombre y el trabajo que desempeñamos para el desarrollo de la obra es importante.
Bueno, en el capítulo 4, versículos 34 al 48, pues ya viene ahí un resumen, ¿verdad? De la cuenta final del recuento de los levitas. Y del versículo 49, 4:49, viene la organización y el orden de los levitas. Dice, como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Aquí encontramos una vez más, como lo mencionamos en capítulo 1 y capítulo 2, tendrían que obedecer. Y dice, y lo hicieron todo conforme Jehová les mandó que lo hicieran. Recordamos que Dios tenía un plan en este censo y era lo que Dios les había ordenado. Tenía un propósito definido y no podía ser de otra manera. Cada uno según su oficio, dice la Biblia, y según su cargo. Cada uno de estos tenía un papel para interpretar en el trabajo para el tabernáculo. Y Dios los hizo a todos dependientes los unos de los otros para hacer el trabajo. Entonces, el trabajo en la obra de Dios es importante, hermanos. Usted y yo y cada uno de los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos ahí para hacer la voluntad de la cabeza. Como hemos estado hablando y compartiendo con ustedes, es Cristo. Así que nuestra tarea no es cuestionar, sino hacer lo que Él nos manda. Sí, es digno notar que estos levitas, a pesar de que todos ellos eran equitativamente consagrados para Dios, no todos tenían exactamente el mismo trabajo para realizar. Dios no es un Dios de toda uniformidad. Ajá. Eso quiere decir que hay una maravillosa unidad en el plan de Dios y el diseño de todo lo que hace, pero también hay una variedad que es igualmente maravillosa, porque entonces Dios se manifiesta de diferentes formas y su gracia también se derrama en diferentes maneras sobre nuestra vida. Pablo dice que la iglesia debe trabajar como un solo cuerpo. Muchas partes se ven diferentes, hacen diferentes trabajos, satisfacen diferentes necesidades, algunos se ven más, otros menos, pero todos esenciales y todos con el mismo código y el mismo ADN, un llamado para servir a Dios, un llamado para ser santos y para servir a las cosas santas. Bien, muchos problemas a veces son causados en el servicio al Señor por aquellos que desean un llamado diferente al que ellos tienen, o que están celosos de aquellos que tienen un llamado diferente a ellos, ajá. O por aquellos quienes exaltan el llamado y rebajan otros ministerios, porque tampoco eso es apropiado. Entonces, todos tenemos un lugar y todos tenemos un trabajo. Todos pueden fijarse en sí mismos acerca de lo que Dios me ha llamado a hacer y el llamado que yo tengo para servir a Dios. Recuerden, hermanos, que sí es cierto, había que definir funciones y el servicio en el tabernáculo, en la transportación, en el viaje, todo tenía un orden. Así que recuerda, hermano, seguiremos viendo números. Nos vemos en la siguiente cápsula. No se pierda la próxima cápsula. Vamos a estar viendo el capítulo 5 al 10, lo vamos a englobar y vamos a hablar sobre las leyes de pureza, algo muy interesante. Igual lo vamos a seguir comentando. Conéctese, por favor, con nosotros para ver estas cápsulas en abril del libro de números. Dios les bendiga.